Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos muy contentos y muy felices porque hoy, el 3 de marzo, perdón, en marzo, el día 17 del 2021, vamos a hacer nuestra primera transmisión en vivo con el Ruiseñor del Evangelio. Javier Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Lili, mira, qué bueno, la verdad que es un privilegio muy grande. Como tú dices, es nuestra primera ocasión, nuestra primera vez que lo vamos a hacer en vivo y esperando que sea de la mejor manera posible y que todos aquellos que puedan conectarse, que puedan recibir una gran bendición. Ok, estamos transmitiendo en vivo a través de la página oficial del Ruiseñor del Evangelio, Javier Gustavo, y a través del INSI, Comunicaciones y Mercadotecnia, de nuestra área de producción. También estamos muy felices porque estamos estrenando nuestra plataforma en streaming y todo con el fin de darles una mejor calidad a todos ustedes y llegar pues a más público, que al final es nuestra meta en un interés y en un ámbito real de querer llegar a más corazones, ¿verdad, Javier Gustavo? Así es, Lili. Oye, para los que nos van a ver por primera vez, muchos de ellos ya han estado viendo pues los TikToks y los posts que durante la semana compartimos del tema que hemos estado preparando para todos desde hace 3 semanas, pero a mí me gustaría que por ser nuestro primer live o nuestra primera publicación en vivo, nos dieras un contexto de por qué el día de hoy vamos a hablar de los tres bautismos cristianos. ¿Por qué vamos a hablar de los tres? ¿Cuál fue nuestro primer tema? ¿Cuál fue nuestro segundo tema? ¿Y por qué hoy vamos a hablar de esto? Sí, mira, Lili, tú dices el primer tema, hablamos acerca de lo que es la realización del primer nacimiento. El segundo tema fue el de la realización del segundo nacimiento. Y como todo tiene que ver con el bautismo, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahora vamos a hablar de los tres bautismos del cristiano, de la importancia de por qué el cristiano debe de saber que esos tres bautismos que existen en la Biblia deben ser aplicados a su vida. Ok. Hoy en este día vamos a tratar con la ayuda de Dios de poder explicar de una manera muy sencilla y de una manera muy eficaz para todos aquellos oyentes, creyentes y no creyentes, y que puedan recibir la palabra en sus corazones. Al final de cuentas, es un mensaje de amor hacia los demás. Así es. Es un acto de bondad y es un acto de generosidad que Javier Gustavo en su persona y a través de la voz del Ruiseñor del Evangelio está tratando y está queriendo y está poniendo todo su empeño y todos sus recursos para hacerlo llegar a todos nosotros. Y te agradecemos nuevamente la confianza en Lindsay Comunicaciones. Y bueno, antes de comenzar, Alan tiene apagado su micrófono, pero bienvenido, Alan, y gracias por acompañarnos en un programa más. Muchas gracias, estoy muy feliz de encontrarme aquí, de estar transmitiendo en la página de Ruiseñor y también estar transmitiendo en la página del IMSI. Ahora sí que el Ruiseñor es una persona muy sabia en lo que está haciendo. Les recomiendo ponerle muchísima atención. Si tienen dudas, algún comentario, que puedan aportar, que puedan apoyar a lo que está comentando el Ruiseñor, estará excelente. Y pues nada, bienvenidos todos, bienvenido Ruiseñor y felicidades y muchísimas gracias por de nuevo confiar en nosotros Gracias y a ti. pues sobre todo echarle muchísimas ganas. Así es. Y bueno, de algo que estaremos hablando más adelante o a lo mejor en otra emisión diferente, Javier Gustavo, o en una entrevista diferente al tema de la semana, que ya estamos prontos a publicar una serie de cuadernillos que van a ser parte de tu libro, que esperemos antes de que es una de nuestras metas para el 2021 y que ya estamos preparando para todos ustedes y que estamos esperando también los derechos de autor de la música del Ruiseñor del Evangelio y que muy pronto vamos a poner al alcance de todos ustedes
Así que esperen porque tenemos mucho para todos, ¿verdad, Javier? Así es, Lindsay. Ujú. Pues bueno, con ¿Qué es el respecto, bautismo? con respecto a eso, así rapidito nada más quiero hacer un comentario. ¿Sí? He estado siendo movido, ¿verdad? Por Dios de una manera muy especial. Quizás algunos de ustedes ya saben, y si no lo saben, hoy se van a enterar. Yo acabo de salir, acabo de vencer lo que es el COVID-19, o como le llaman así, ¿verdad? El coronavirus. Acabo de vencer el coronavirus con la ayuda de Dios y eso me ha dado, me ha despertado realmente porque ahora tengo ganas de hacer lo que no hice en muchos años. Y como la palabra de Dios dice, ¿verdad? La Biblia dice, ay de mí si no predico el evangelio. Un gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, es el que nos dejó eso escrito en la palabra. Yo tomo ese ejemplo y quiero humildemente hacer lo mismo que hizo Pablo. Quiero usar ese consejo de ese hombre tan sabio y quiero predicar el evangelio de esta manera o de la manera que me sea posible. Gracias a Dios por estos medios que los podemos usar de una manera muy eficaz y de una manera muy sabia para poder exponer y compartir el verdadero mensaje del Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, dinos, ¿qué es el bautismo? Bueno, la palabra bautismo viene del griego baptisein. Y para nosotros los cristianos, bautismo no es otra cosa más que cristianizar. No sé si ustedes han escuchado una palabra que los contrarios, ¿verdad? Que son los satánicos, utilizan, que llaman satanizar. Pues para nosotros el bautismo no es otra cosa más que cristianizar, o sea, convertirnos en cristianos por medio del bautismo. En las escrituras encontramos un ejemplo muy bueno, un ejemplo muy claro, un ejemplo muy verídico, y es cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con su primo Juan el Bautista, en el río Jordán, antes de que Jesús comenzara su ministerio. Sabemos que Juan, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ya bautizaba antes de que Jesús llegara con él para ser bautizado. Él ya bautizaba, pero él solamente bautizaba con un bautismo que era el bautismo en agua, que es el que da el arrepentimiento de pecados. Ese es el primer bautismo. Después voy a hablar del segundo bautismo y del tercer bautismo y vamos a tratar de tomar un tiempo para cada uno de ellos. Entonces, el primer bautismo que lo hacía San Juan Bautista era a través de el agua. El bautismo de agua. ¿A qué edad se hacía de manera original? ¿Quiénes eran los que iban a bautizarse de manera voluntaria? ¿Era un ritual parecido al de hoy? Mira, Lindsay, lo que pasa es que en realidad en la Biblia no existe una edad exacta de cuándo puede ser bautizado. Lo que sí tenemos como un ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que creo que es el mejor ejemplo. Él se bautizó a los 33 años, que dicho de paso, yo tuve ese privilegio de ser bautizado a la edad que nuestro Señor Jesucristo, a los 33 años. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero aunque la Biblia no menciona exactamente edades, sin embargo, nosotros sabemos que hablando de los niños pueden ser bautizados a partir de los 12, 13, 14 años para arriba, porque es cuando ya ellos se despiertan a lo que es el bien y lo que es el mal. En otras palabras, ya conocen el pecado y me atrevo a decir que algunos hasta ya lo están practicando. Entonces, creo yo que la manera más precisa o el tiempo más preciso para poder bautizarse es como ya cuando somos adultos, que somos conscientes, ya sabemos que necesitamos el perdón de los pecados. Un niño pues no necesita el perdón de pecados, por eso Jesús dijo, dejad a los niños que vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, por lo tanto un niño no necesita bautizarse porque no tiene en sí su conciencia de pecado todavía despierta.
Por eso creo que el mejor ejemplo que podemos tomar en las Escrituras es el del Señor Jesucristo, pero sin embargo también yo estoy consciente de que muchos jóvenes llegan a la iglesia, muchos jóvenes llegan a buscar de Dios y pueden tener 16 años, 17 años, 18 años, pues ellos están en una edad correcta o en una edad exacta para poder tomar esa decisión y poder dar ese paso y poder públicamente reconocer que son pecadores y que necesitan el arrepentimiento de pecados y que al ser bautizados en agua, pues es lo que van a recibir, el arrepentimiento de pecados. Ok. ¿Cuál es el proceso interno que debe tener una persona que quiere ser bautizada? Bueno, primeramente debe conocer al que le puede dar el perdón de los pecados. A nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, necesita conocer a Dios, necesita acercarse a Él, necesita arrepentirse de sus pecados, necesita reconocer que necesita un Salvador. Una vez que Él reconoce que necesita un Salvador y acepta el Evangelio que Jesucristo mostró a través de las Escrituras, entonces esa persona está lista para poder ser bautizada. Nadie debería de ser bautizado antes de no aceptar a Cristo como su Salvador, antes de no reconocer que necesita el perdón de los pecados y por ende su salvación. Ok, pues recordando un poco lo que vimos la semana pasada del segundo nacimiento, tú nos platicabas o nos instruías que tenemos que preparar nuestro cuerpo para recibir la simiente, ¿verdad? Es así. Así. ¿Hay alguna forma en que se determina de que la persona ya está lista para ser bautizado o es un proceso personal en donde se decide, ya quiero ser bautizado porque ya me siento listo y ya hice todo mi proceso de arrepentimiento, de conversión, he limpiado, purificado mi cuerpo para recibir la semilla? Mira, Lindsay, hay algunas iglesias que se toman el tiempo y para poder bautizar a sus congregados, para poder bautizar a cada uno de los que ya están congregados. Es verdad, hay muchos que pueden tener el deseo y eso es bueno, pueden tener la intención y es bueno, pero creo que no es suficiente. Yo creo que primero deben de saber lo que van a hacer, deben de aprender primero lo que van a hacer. Entonces, yo la verdad estoy de acuerdo con los pastores que en las iglesias tienen sus, vamos a decir que como son, ¿cómo le llamamos? Ministerios o en donde ellos toman un tiempo, no sé, pueden ser 2 meses o 3 meses para poder estarles enseñando semana tras semana un capítulo, una enseñanza acerca de lo que es el bautismo. La Biblia tiene muchas escrituras, muchos textos bíblicos de donde ellos pueden tomarse o donde se pueden agarrar para poder explicar abiertamente a toda aquella persona que quiera bautizarse. Creo que es la mejor manera, la más correcta, porque hay mucha gente y yo me doy cuenta que en muchas iglesias llegan muchos, se bautizan, pero solamente se quedan 5 o 10. Si se bautizaron 50, se quedaron 10. Y está bien, o sea, la salvación es personal, ¿verdad? Cada quien va a dar cuentas a Dios. Pero yo creo que sería mucho mejor un trabajo más eficaz, un trabajo más digamos que especial para Dios, que la mayoría de los que son bautizados puedan quedarse y puedan crecer y madurar en esa iglesia en donde han sido llamados por Dios después de ser bautizados. Pero tristemente, lamentablemente, muchas de las ocasiones no es así. Entonces yo creo que nuestro Dios es el más interesado de que cada persona que se bautice se pueda quedar y dar frutos y poder ser un instrumento para ser de bendición para otros. Entonces, el bautizo, por lo que entiendo, no es el acto final per se o por sí mismo del arrepentimiento de los pecados, o sea, es la asunción de todo un compromiso posterior. ¿Es así?
O sea, ya estás bautizado, pero tienes que hacer algo con esa conversión, tienes que hacer algo con ese arrepentimiento. Correcto. Dios nos ha dicho que Él nos ha hecho salvos para andar en salvación. Nos ha dado una vida nueva para andar en esa vida nueva, para vivir en esa vida nueva. Entonces, es verdad, nosotros los cristianos llegamos al Evangelio, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, lo reconocemos públicamente cuando vamos a ser bautizados, vamos a decir que puede ser en un lago, puede ser en un río, puede ser donde haya agua, ¿verdad? Obvio, tiene que ser suficiente porque según la Biblia debemos de ser sumergidos completamente debajo de las aguas. No es como que agarras una botellita y te roceas, no. La Biblia enseña que la manera correcta de ser bautizado es que debes de ser sumergido completamente debajo de las aguas. Entonces, nosotros al tomar esa decisión, obviamente el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida desde el momento que nos acercamos a Jesucristo, que nos acercamos a una iglesia y que queremos conocer de Dios. Muchos hemos experimentado que desde un principio comenzamos con un deseo, con una pasión, con aquellas ganas de saber, con aquellas ganas de aprender, con aquellas ganas de hacer muchas cosas. Entonces, Dios comienza a trabajar en nuestra vida. Una vez que ya fuimos bautizados, reconocimos públicamente que somos pecadores y que lo necesitamos a Él, que lo queremos en nuestra vida, que queremos que Él haga algo en nuestra vida, y al Dios mirar eso, esa decisión de nosotros, ese accionar, entonces Él comienza a darnos sabiduría, comienza a darnos entendimiento, comienza a fortalecernos y comienza a darnos experiencias también, experiencias espirituales que pueden ser de visiones, pueden ser sueños, puede hasta hablarnos incluso audiblemente, como gracias a Dios por su misericordia yo he tenido ese privilegio de escuchar la voz de nuestro Dios ya en varias ocasiones.